Buenas noches, muchas gracias por estar aquí en el 11, en México Social. Hoy tengo el enorme privilegio, gusto, alegría de poder nuevamente dialogar con alguien que considero mi profesor. Tuve la oportunidad de estudiar bajo su liderazgo, bajo su orientación y sin duda sigo estudiando, leyéndolo, escuchándolo. Hablo de Bernardo Klinsberg. Para los que estamos en lo social, Bernardo Klinsberg es uno de los nombres referentes. Asesor de naciones, asesor de Naciones Unidas. Sigue siendo uno de los pensadores más influyentes y que ha mantenido no solo una reflexión crítica, reflexiva, pero ética en términos de los grandes problemas del mundo y sin duda de los países subdesarrollados. Inicio pidiéndoles que conozcan que hoy ya tenemos en México su libro número 67, Por un mundo mejor. Y Bernardo Klinsberg incluye ahí, como siempre lo hace en sus artículos, reflexiones, propuestas, rescata aquellas acciones que él considera pueden ser aprendizajes para enfrentar todos los retos. Por eso me da mucho gusto darle la bienvenida al libro y darte la bienvenida a ti, Bernardo Klinsberg, profesor de profesores y sin duda mi profesor. Y esa es mi pregunta. ¿Está moldeando lo social? ¿Está cambiando lo social? Y en el centro está lo que tú has señalado recientemente, el cambio climático. Estas inundaciones, estos fuegos, esta realidad que afecta a los más vulnerables. Me gustaría que nos des una reflexión sobre esto. ¿Cómo estás percibiendo lo social, esta transformación que es más allá del COVID-19? Y que tú has puesto en el centro. Son muchas pandemias las que estamos enfrentando. Bernardo, siempre es un gusto escucharte. ¿Cómo ves esta parte del mundo social? En primer lugar, saludar tu excelente programa, tus buenísimos artículos permanentes que nos ayudan a todos a pensar, llenos de rigor, muy fundados y con muy agudos enfoques de la realidad. Tu tremenda tarea, Mario Luis. Gracias. Estamos en un momento totalmente crítico de la historia de la humanidad. No es más de lo mismo, sino que es un momento en donde el futuro está totalmente amenazado. No son frases, sino que son los datos. Tú sabes que yo siempre me baso en los datos. Y los datos del cambio climático, se va a iniciar la cumbre mundial climática, se hace cada 5 años, va a haber más de 100 jefes de Estado, son totalmente inquietantes. Las últimas evaluaciones del alto panel mundial de las Naciones Unidas dicen que si en 10 años, querido Mario Luis, si en 10 años no logramos bajar el dióxido de carbono, no logramos controlar ese gas invernadero que está haciendo pedazos áreas enteras del planeta. El dióxido de carbono está en 420 partes por millón, el nivel más alto de toda la historia del género humano. Genera el calentamiento global. El calentamiento global significa que los glaciares se hacen pedazos. África se está quedando en este momento, se están quebrando los últimos glaciares que quedaban en África, la cumbre del Kilimanjaro y algunas otras cumbres montañosas, pero en todo el mundo las aguas de los glaciares van a los mares crecen vertiginosamente, se recalientan, los huracanes y las inundaciones baten récords y también baten récords. La sequedad de la tierra, estas sequías mucho más prolongadas y mucho más duras. Naciones Unidas para Glasgow
va a hablar de una nueva forma de pandemia que es las hambrunas climáticas, las llama. Se producen grandes hambrunas en África, en Asia, en algunas áreas de América Latina. La desnutrición y la malnutrición están en... todo eso ha hecho subir el número de hambrientos del mundo a más de 825 millones. Y si se toman los malnutridos, estamos hablando de 3.000 millones de personas que no tienen las comidas adecuadas. Todo eso está cruzado por la desigualdad, como muy bien tú planteas en tus trabajos. Está cruzado por las desigualdades, que son las más altas que el género humano ha conocido, y empeora totalmente las desigualdades, porque los impactos del cambio climático son para todos, pero son mucho más duros para los vulnerables del mundo. Hay un estudio muy importante, reciente, de la UNICEF sobre los impactos del cambio climático sobre los niños, y muestran que 1.000 millones de niños, la mitad virtualmente de todos los niños del mundo, viven en zonas de riesgo climático extremo. Entonces los alcanzan masivamente 6 de los fenómenos climáticos que he mencionado anteriormente. No me detengo por el tiempo, pero las inundaciones, los ciclones, la polución en gran escala, y la vulnerabilidad es mucho mayor. Esto significa muerte y enfermedad. O sea, el cambio climático está afectando lo más precioso para la vida en el planeta, que es el agua, el aire y la tierra. Y estamos sufriendo en todos esos campos. Y el pronóstico para Glasgow es que tenemos 10 años para que la temperatura no pase el 1,5% respecto a la era preindustrial, y si pasa o llega a ese umbral, lo que estamos viendo en destrucción y devastación será simplemente superado muchas veces por lo que puede suceder. El cambio climático no es un proceso natural. Es un proceso en donde los intereses económicos pro emisión de energía sucia están jugando un rol central. Están la toxicidad que están generando a través del calentamiento global, etcétera, es un crimen contra el género humano. Así se está planteando en tribunales internacionales. ¿Y quiénes son los polutores? Bueno, los que están atados, las grandes empresas atadas a la energía fósil. Es urgentísimo pasar de energía combustibles fósiles a petróleo, carbón, gran enemigo del género humano actualmente, a energías limpias. Y es viable, mi querido Mario Luis, es viable. Se está moldeando, como tú dices, nuevos problemas sociales vastísimos, como las migraciones masivas de las personas, de los pequeños campesinos. El 80% de los agricultores del mundo son pequeños campesinos que se han quedado sin hábitat, como la xenofobia desatadas, todos son en gran escala por líderes de ultraderecha demagógicos que pasan en el ataque a los inmigrantes y en la exaltación de los racismos, la posibilidad de llegar al poder, y algunos de ellos están en el poder y lo usan para destruir el planeta, y lo único que importa es su lucro y su estabilidad en el poder. Lo que está sucediendo en Brasil en materia de cambio climático es inédito. El abandono total por parte de la política pública
del actual presidente el tema climático y el incentivamiento de varios de las cosas que en Glasgow se van a denunciar, la minería salvaje, los incendios intencionales para dedicar el espacio que ocupaban los bosques. La Amazonia en el Brasil es el principal pulmón de oxígeno de todo el planeta Tierra. Están quemando en una proporción inédita totalmente las selvas tropicales y los bosques para dedicarlos a ganadería o a soja, que son mucho más rentables. El Estado ha reducido el presupuesto que dedica a cambio climático. Pero existe esperanza, Mario Luis, y a eso está dedicado este libro mío, nuevo, por un mundo mejor, que está disponible en Gandhi, en Mercado Libre. Existe esperanza porque las energías alternativas aumentan, bajan de costo. Es posible producir hoy a partir de la energía eólica, de la energía solar, de la energía maremotriz. Dinamarca, por ejemplo, la tercera parte de toda su provisión de energía es energía eólica. Los países nórdicos son ejemplares en pasar de energías sucias a energías limpias. Lo plantean éticamente. No importa, dice Noruega, que somos grandes productores de petróleo, importa más no destruir el planeta y contribuir a mejorarlo, y están investigando activamente energías alternativas. Y hay personas, hay empresas con altísima responsabilidad social, y hay una sociedad civil movilizada. Déjame ir un corte, Bernardo. Déjame hacer un comando de los jóvenes. Déjame hacer un corte y regresamos. Sin duda, una de las mentes, uno de los pensamientos más influyentes por un mundo mejor. Su último libro, sin duda, plantea esta capacidad de Bernardo Klinsberg de señalar la complejidad de los problemas, pero también plantear hacia dónde, cómo, y mostrarnos ejemplos que están en este libro, que creo que todos debemos leer. Vamos a un corte y regresamos aquí al Estudio Médico Social con el doctor Bernardo Klinsberg. Gracias por estar con nosotros. Estamos platicando con el doctor Bernardo Klinsberg, uno de los pensadores maestros de muchos de nosotros, que nos alimenta con su reflexión, pero también su compromiso ético, su enorme compromiso ético. Bernardo, hace rato te decía en el corte que más que nunca necesitamos el compromiso de las empresas, las grandes empresas que dominan el mundo, pero eso requiere más estados democráticos capaces de regular los mercados, poner los límites a mercados que pueden ser enormemente dañinos para el mundo, para la humanidad. ¿Cuál es tu apreciación sobre esta parte de la ecuación social, en el cual parece que la razón, los números, la técnica son secundarios y hay estas visiones que no son las de Trump, son de muchos millones, también líderes? ¿Cuál es tu apreciación de esta parte de la política de lo social? ¿Se imaginan ustedes qué hubiera sido del género humano si no hubiera políticas públicas importantes frente a la pandemia? La pandemia no ha sido superada de ninguna manera, pero la impronta del Estado ha sido decisiva en los países que la han logrado enfrentar, y hubo que correr a tratar de fortalecer áreas del Estado que son cruciales absolutamente para detener al virus, para detener al coronavirus, como las políticas de salud en primer lugar. Las vacunas no llovieron, fueron alianzas entre el sector público
y empresas privadas de punta en materia tecnológica las que dieron lugar, las que generaron las vacunas. Sin una política pública que hubiera financiado en gran escala a los laboratorios de punta y a las empresas que han hecho posible la existencia de las vacunas, estaríamos en las mismas cifras, mucho peores probablemente, que al inicio de la pandemia, de la terrible pandemia. Las cifras siguen siendo muy difíciles por la desigualdad, querido Mario Luis. Tenemos por delante un dilema en el que el Estado es totalmente central. El 85% de las vacunas se están dando en un club de países ricos y el género humano, la gran mayoría del género humano no tiene acceso a las vacunas y el pronóstico es que recién lo tendría en el año 23 y no se puede esperar a eso porque mientras tanto el virus se toma nuevas formas, muta y además produce víctimas. Vamos por los 5 millones de muertos y 275 millones de infectados. Y produce. El Estado es central en impulsar la visión de presidentes como Biden, como liderazgo político de los países más grandes de Europa, enfoca esto permanentemente. Tiene que haber una actividad muy significativa y estados en condiciones de cumplirlas. La pandemia obligó a los recortes de la economía. Sin un Estado que haga protección social bajo nuevas formas, incluso protegiendo a pequeñas y medianas empresas en gran escala, como ha sucedido en Estados Unidos y en otras latitudes, no habría ningún tipo de solución. No es el Estado solo, tiene que haber, tú sabes que yo proclamo eso, una alianza, un pacto como el que existe en los países nórdicos, cuyas cifras son mejores que las de todos los países del mundo, y la base es un pacto por la igualdad, entre el Estado, empresas privadas socialmente responsables y una sociedad civil totalmente movilizada. Necesitamos Estado de calidad, necesitamos erradicar la corrupción absolutamente. Los Estados hoy con democracias de baja intensidad o con supuestas formas de democracia que en la práctica no lo son, como está pasando con Hungría, digamos, donde se han desmontado todas las instituciones protectoras. Esos estados no están contribuyendo a que las desigualdades en general crezcan y que el cambio climático y la pandemia sean impunes. ¿Sabe, José Luis, que hay un cálculo del Fondo Monetario Internacional y de la revista The Economist? Si se hace llegar la vacuna al 80% de la población de los países de África, ha vacunado solo al 3% de su población, porque no tiene vacunas, entre otras razones centrales, la rentabilidad de esa inversión sería del 18.000%. Esa inversión no se puede hacer sin un Estado activo, transparente, totalmente expulsor de todas las formas de corrupción y de alta calidad. Los estados, hay estados que van en esa dirección. Es muy interesante ver cómo la demanda pública por estados eficientes ha crecido, no se ha reducido, porque la sociedad civil, dos actores que para mí son importantísimos y nuevos, y gran esperanza. Yo estoy lleno de esperanza,
sobre todo por los jóvenes y por las mujeres, que están impulsando estados de más calidad. Véase los movimientos de los jóvenes en Chile, que han logrado una cantidad de concesiones por parte del Estado en igualdad en la educación, en acceso a la educación y en una nueva constitución reformada, y van por más, por un Estado benefactor de alta calidad, en la misma dirección, no copiando, pero en la misma dirección que los países nórdicos. ¿Qué diferencia hizo el Estado en las migraciones masivas de los pobres? Una persona al frente del Estado alemán, uno de los más fuertes del planeta, Angela Merkel, hizo la diferencia. El New York Times le rendía homenaje estos días diciendo: gracias a ella se abrieron las puertas y 1 millón de inmigrantes desesperados pudo entrar y instalarse en uno de los países más desarrollados del mundo. Sin ese Estado, sin esa política pública conducida por una estadista visionaria, pero con todo un Estado respaldando que esa operación casi de alfombra mágica fuera posible en un cortísimo tiempo, es una muestra de lo que el Estado puede hacer. Ahora, estamos en riesgo porque junto a la pandemia y junto al cambio climático está un tema que por lo menos dejo anotado, que es la desinformación sistemática. Y una de las campañas más duras de falsedades, conspiraciones y noticias falsas, fake news en la Internet, es la que está dirigida por los grupos más retrógrados del planeta contra el Estado. Entonces es un momento de legitimar el Estado a través de la acción inteligente, y yo, como tú sabes, abogo por un Estado inteligente, un Estado de calidad. Hay ejemplos en el mundo de Estados en esa dirección, nórdico, Holanda, Canadá, muchas de las nuevas propuestas de la administración Biden en Estados Unidos, en la Unión Europea, este pionerismo de la Unión Europea, tanto Estados Unidos como la Unión Europea llegan a Glasgow diciendo que en esos 10 años van a reducir a la mitad los gases tóxicos y para el 2050 estarían en 0 emisiones. Eso no es viable sin un Estado que apoye a la empresa privada responsable de punta en llevar adelante, como lo hizo en el campo de las vacunas. Hay esperanza. El Estado, la actividad colectiva en definitiva, estamos hablando de Estados, como tú lo mencionaste, especialmente democráticos. Así es. Los Estados conducidos por toda la población a través de participación, canales de participación cada vez más activos, la utilización de los medios sociales a favor de entregar de la transparencia, de un Estado que rinde cuentas, que puede ser de un valor fenomenal. Hoy en Chile, por ejemplo, todas las audiencias del Poder Judicial, las demandas ante el Poder Judicial son por Internet, ¿no? Es posible usar la Internet para el bien, es una oportunidad excepcional para el género humano, o para el mal absoluto, es echarle la culpa a través de Internet de todo lo que está pasando a los inmigrantes, hacer racismo, antisemitismo, xenofobia, en todas sus formas, etcétera, para desviar la atención y apoderarse del poder a través de esta Internet envenenada de ultraderecha. El Estado tiene que regular. Mira, Mario Luis, nada menos que Facebook, que tiene en este momento una serie de cuestionamientos, pero es el más poderoso canal de transmisión del mundo, con 2.700 millones de personas participando en él, está sacando remitido tras remitido en los diarios diciendo: por favor, queremos más regulación de parte del Estado.
Facebook. Con este comentario, lamentablemente, Bernardo, te tengo que dejar. Solo una reflexión final cortísima, que es, más que nunca necesitamos que vuelva la ética con toda fuerza. Y cuando Angela Merkel tomó la decisión del millón, influyó la ética de acuerdo a todos los testimonios. Y algunas de las grandes decisiones a favor del género humano, todas están movilizadas por la ética como trasfondo. En una palabra, es totalmente válido el gran llamamiento bíblico: hagámonos los unos responsables por los otros. De eso se trata, María. De eso se trata. Gobiernos democráticos, éticos, inteligentes. Esa es la razón por qué países como los países nórdicos han logrado ser ejemplo. La democracia es lo que permite la ética, como dice Bernardo Kliesger, la inteligencia y sobre todo reconociendo y respetando diversidad, pluralidad y teniendo tolerancia. Son los valores del siglo XXI. Gracias, Bernardo Kliesger. Siempre es alentador oírte y nos quedamos para comentar en otra ocasión su libro, su último libro, el 67, Por un mundo mejor, algunas reflexiones estratégicas. Más que nunca necesitamos reflexiones estratégicas. Buenas noches. Gracias, Bernardo. Un abrazo con todo el cariño. Gracias.